es uno de los más grandes Maiar al servicio del Señor Oscuro Morgoth. Adoptando una apariencia terrible en su servidumbre, sería el señor de su especie y personalmente mataría a dos grandes reyes de los Noldor. Hoy en Nerd of the Rings español cubrimos la vida de Gothmog, el señor de los Balrogs. Como todos los Balrogs, Gothmog fue originalmente uno de los grandes Ainur creados por Eru Ilúvatar. Es probable que él, junto con todos los futuros Balrogs, se unieron a Melkor cuando sembró su discordia dentro de la música que creó el mundo mismo. Tolkien describe a los Maiar como Gothmog que cayeron al servicio del Señor Oscuro en el Silmarillion. De los Maiar, muchos fueron atraídos por el esplendor de Melkor en los días de su grandeza y permanecieron en esa lealtad hasta su oscuridad. Y a otros los corrompió después con mentiras y regalos traicioneros para su servicio. Terribles entre estos espíritus eran los Valar Aukar, los azotes de fuego que en la Tierra Media eran llamados los Balrogs, demonios de terror. En los primeros días de Arda, estos Maiar tomaron una forma de sombra y llama, y después de que Melkor destruyera las dos lámparas, la primera fuente de luz para el mundo, se reunieron con Melkor en su primera fortaleza de Utumno. Durante la subsiguiente batalla de los poderes entre Melkor y los Valar, Utumno es destruida y Melkor capturado. Los Balrogs junto con Sauron se esconderían en los pozos de la segunda fortaleza de Melkor, Angband, en el año de los árboles 1099. Allí, Gothmog y sus Balrogs esperarían el regreso de su maestro durante casi 4000 años. Cuando Morgoth regresa a la Tierra Media en el año de los árboles 1495, la gran criatura arácnida Ungoliant está lista para destruir a Morgoth por retener los Silmarils de su insaciable apetito. El grito de Morgoth es escuchado por sus Balrogs que aún se esconden en Angband y viajan en su ayuda en Lamoth como una tempestad de fuego. Aquí vemos a los Balrogs empuñando una de sus armas icónicas, látigos de llama que usan para destruir las telarañas de Ungoliant y hacerla huir. Si bien se sabe que los Balrogs fueron Maiar, la misma categoría de seres que los magos, es interesante notar que Tolkien en algún momento imaginó su origen de manera bastante diferente. En algunos de sus primeros escritos sobre la Tierra Media, recopilados en El Libro de los Cuentos Perdidos, el propio Gothmog es referido como un hijo de Melkor, el nombre original de Melkor. Solo más tarde, Tolkien descartó la idea de que los Valar tuvieran hijos y en su lugar hizo que los Balrogs fueran Maiar caídos. Volviendo a la historia, en este punto, acercándose al amanecer de la Primera Edad, es completamente posible e incluso probable que los elfos no supieran nada de los Balrogs de Morgoth. De hecho, sabían muy poco sobre la batalla de los poderes que ocurrió en la primavera de su existencia y no tenían contacto directo con los propios demonios. Su primer encuentro sería en la Dagor Nu en Gilead, cuando los seguidores de Fëanor llegaron a la Tierra Media. Llegando en los barcos robados de los Teleri en el año de los árboles 1497, se abren paso por el fiordo de Drengist, pasando a las tierras de Hithlum, y acampan en la orilla norte del lago Mithrim. Allí son atacados. Los orcos de Morgoth superan en número a los elfos, pero los Noldor, que aún estaban empoderados por la luz de Valinor, derrotan a sus enemigos. Después de esta batalla, Fëanor, en su ira, persigue a un pequeño grupo de orcos sobrevivientes a través de la llanura de Ardgalen hacia Angband. En este momento, con su enemigo a las puertas, Morgoth envía a sus Balrogs. Estos demonios salen de Zangorodrim. Sus corazones eran de fuego, pero estaban envueltos en oscuridad y el terror los precedía. Allí, en los confines de Dor Daedeloth, la tierra de Morgoth, Fëanor fue rodeado, con pocos amigos a su alrededor. Luchó durante mucho tiempo, y sin desanimarse, aunque estaba envuelto en fuego y herido con muchas heridas. Pero al final fue derribado por Gothmog, señor de los Balrogs. Allí, Fëanor habría perecido si no fuera porque en ese momento llegaron sus hijos con fuerza para ayudarlo, y los Balrogs lo dejaron y se dirigieron a Angband. Fëanor está mortalmente herido,
y con su muerte Gothmog mata a su primer gran rey de los elfos. Los Balrogs volverían a ser vistos en la Dagor Bragollach, en el 455 de la Primera Edad. Después de un periodo de 400 años en que los elfos sitiaron Angband, Morgoth rompe el sitio enviando ríos de llamas mientras las montañas de hierro expulsaban fuego y humo. Gothmog y sus Balrogs son una vez más desatados junto a multitudes de orcos y un Glaurung completamente crecido, el primer dragón. Es una victoria decisiva para las fuerzas de Morgoth, ya que muchos elfos son masacrados en el caos. Viendo lo que creía ser el comienzo de la caída de su pueblo, el gran rey Fingolfin desafía a Morgoth a un combate singular. Si bien Morgoth mataría a Fingolfin en el duelo, sería herido en el pie por la espada del poderoso señor elfo. A partir de este momento vemos que Morgoth se quedaría dentro de su fortaleza y en su lugar enviaría a sus Balrogs, orcos y dragones para luchar en sus batallas. La siguiente batalla sería la Nirnaeth Arnoediad, donde una gran alianza de elfos, hombres y enanos busca hacer una guerra final contra Morgoth. En esta batalla, Gothmog es nombrado el alto capitán de Angband, solidificando su posición como uno de los sirvientes más importantes de Morgoth. Como se mencionó anteriormente, Sauron también está bajo la servidumbre de Morgoth en este momento, pero es Gothmog quien lidera sus ejércitos en la guerra. Parece que Sauron, como su maestro, asume roles de mando que no implican combate directo. En cambio, sus obras de la Primera Edad suelen utilizar su astucia y hechicería. En cuanto a Gothmog y la Nirnaeth, se enfrentaría cara a cara con otro gran rey mientras la batalla se desarrolla. Pero ahora, en la batalla occidental, Fingon y Turgon fueron atacados por una marea de enemigos 3 veces mayor que toda la fuerza que les quedaba. Gothmog, señor de los Balrogs, alto capitán de Angband, llegó y condujo una cuña oscura entre las huestes élficas, rodeando al rey Fingon y empujando a Turgon y Húrin hacia el pantano de Sere. Luego se volvió hacia Fingon. Fue un encuentro sombrío. Al final, Fingon quedó solo, con su guardia muerta a su alrededor, y luchó con Gothmog hasta que otro Balrog llegó por detrás y lanzó un lazo de fuego alrededor de él. Entonces Gothmog lo golpeó con su hacha negra y una llama blanca brotó del yelmo de Fingon cuando fue partido. Así cayó el gran rey de los Noldor y lo golpearon hasta hundirlo en el polvo con sus masas, y su estandarte azul y plata lo pisotearon en el lodo de su sangre. Así Gothmog mata a su segundo gran rey de los Noldor. Después de este logro, se nos dice que Gothmog captura al hombre Húrin vivo por orden de Morgoth, aunque Húrin mataría a 70 orcos y trolls mientras intentaban capturarlo. Eventualmente los guardias trolls de Gothmog capturan a Húrin. El señor de los Balrogs arrastra a un Húrin atado de regreso a Angband para entregárselo a su maestro. Aunque este relato muestra a Gothmog empuñando una hacha negra, y también sabemos de sus látigos de llama y masas, no vemos al señor de los Balrogs empuñando otra de sus armas, la magia. En la Comunidad del Anillo, Gandalf menciona que mientras lanzaban un hechizo de cierre en las puertas de la cámara de Mazarbul, el contrahechizo fue terrible y casi lo rompió. Aunque no vemos a Gothmog empuñando tal magia él mismo, no hay duda de que estaba dentro de su poder. Tal vez haga un video futuro sobre los poderes de los Balrogs o Maiar en general, pero por ahora, concluyamos la historia del señor de su especie. Gothmog haría una última aparición en las guerras de Beleriand. Después de que la ubicación de Gondolin sea traicionada a Morgoth, una vez más envía a Gothmog para liderar su ejército. Esta fuerza, compuesta por orcos, Balrogs y dragones, llegaría a la ciudad oculta en el 510 de la Primera Edad. También en el libro de los cuentos perdidos encontramos un relato de Gothmog liderando su fuerza en la puerta norte de Gondolin y ordenándoles que apilen su equipo de asedio contra ella. La puerta se rompe por el peso de esta masa de hierro y la ciudad es penetrada. El ejército de Gothmog traería fuego y destrucción al gran reino élfico. Aunque no por mano de Gothmog, el gran rey Turgon moriría en esta batalla. En cuanto a Gothmog, se enfrentaría cara a cara con el señor élfico Ecthelion.
Aunque el resultado de la historia permanece en escritos posteriores, el relato más completo de la batalla también proviene de El libro de los cuentos perdidos. Tuor se puso en el camino de esa bestia, pero fue separado por Egalmoth, y lo presionaron hacia atrás hasta el centro de la plaza cerca de la fuente. Allí se cansó por el calor asfixiante y fue derribado por un gran demonio, incluso Gothmog, señor de los Balrogs, hijo de Melkor. Pero he aquí, Ecthelion, cuyo rostro era del pálido acero gris y cuyo brazo de escudo colgaba flácido a su lado, se alzó sobre él mientras caía, y ese gnomo atacó al demonio sin darle la muerte, sino recibiendo más bien una herida en su brazo de espada que hizo que su arma dejara su mano. Entonces Ecthelion, señor de la fuente, el más hermoso de los Noldoli, saltó hacia Gothmog, incluso cuando levantó su látigo, y su yelmo, que tenía una espiga sobre él, lo clavó en ese pecho maligno, y envolvió sus piernas alrededor de los muslos de su enemigo. Y el Balrog gritó y cayó hacia adelante, pero esos dos cayeron en la fuente del rey, que era muy profunda. Allí encontró esa criatura su perdición, y Ecthelion se hundió cargado de acero en las profundidades, y así pereció el señor de la fuente después de una batalla ardiente en aguas frías. Así termina Gothmog, el señor de los Balrogs. Con él perecería otro Balrog en la caída de Gondolin, este a manos de Glorfindel. Con 2 Balrogs muertos, probablemente quedaban como máximo 5 Balrogs al servicio de Morgoth para la Guerra de la Ira. Mientras que Tolkien originalmente imaginó ejércitos de Balrogs, más tarde dijo que solo existían 3 o como máximo 7. Sabemos con certeza que solo un Balrog sobrevivió a la batalla climática de la Primera Edad, el que se escondería en las profundidades de las montañas nubladas y llegaría a ser conocido como el azote de Durin. Mientras que Gothmog, el más grande de los Balrogs, perecería en las piscinas de Gondolin. Su nombre aparecería una vez más en las obras de Tolkien. En la batalla de los campos de Pelennor, en El Retorno del Rey, encontramos que el segundo al mando detrás del Rey Brujo se llama Gothmog. En las películas de Peter Jackson, este personaje fue representado como un jefe orco. Sin embargo, nunca se mencionó explícitamente qué tipo de ser es este Gothmog. Muchos fanáticos creen que es un orco o uruk, aunque abundan las teorías. Algunos dicen que podría ser un Númenoriano negro como la boca de Sauron. Teorías aún más profundas dicen que era un Boldog, que es un maya caído que toma la forma de un orco. Aunque personalmente creo que un orco o uruk es lo más probable, encuentro interesante que el Gothmog de la Tercera Edad podría ser un maya caído como su homónimo, aunque sería mucho menor en poder y rango. Mientras que el Gothmog de la historia posterior probablemente sería aniquilado con casi todas las fuerzas de Sauron en Minas Tirith, Gothmog el Balrog sería recordado en los cuentos legendarios de los elfos. Y la aparición del azote de Durin en El Señor de los Anillos nos daría una mera insinuación del poder y la ferocidad de su señor Gothmog, el más grande de su especie.